Buenas noches, América. Crece la preocupación en Estados Unidos tras conocerse ahora una reunión que tuvo lugar la semana pasada entre funcionarios de inteligencia y legisladores, en la que se les advirtió de que Rusia está interfiriendo en la elección del 2020 para tratar de ayudar al presidente Trump a ganar la reelección. La advertencia plantea dudas sobre la integridad de la campaña presidencial y si el gobierno de Trump está tomando las medidas adecuadas para combatir este tipo de injerencia que ya vimos en Estados Unidos en las elecciones del 2016. La advertencia hecha por los funcionarios de inteligencia fue reportada primero por los diarios The New York Times y Washington Post. La noticia enfureció a Trump cuando la conoció. Se quejó de que los demócratas la usarían en su contra, pero es claro que en el transcurso de su presidencia, Trump ha restado importancia de manera constante a las evaluaciones de la comunidad de inteligencia estadounidense sobre la interferencia electoral rusa, que ha descrito como una conspiración para socavar su victoria. Rusia, como siempre ha hecho, a pesar de la evidencia conocida, ha negado cualquier intromisión y dice que las acusaciones son informes paranoicos. Lo que vemos es lo de siempre en los últimos 3 años. Una de las comunidades de inteligencia del mundo alerta de una amenaza y Rusia y Trump al unísono la niegan para que la gente no la crea. Y los medios afines al Kremlin amplifican el descrédito y la advertencia con titulares pseudoperiodísticos que extienden el virus de la desinformación. Preocupante que esto pase en Estados Unidos con la anuencia del presidente y el silencio cómplice de los republicanos. Son las 7 en Ciudad de México, las 8 en la costa este de Estados Unidos, Bogotá y Quito, y las 10 en Montevideo, Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Hoy en el programa, ola de feminicidios en México desata multitudinarias manifestaciones para exigir acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nevada y Carolina del Sur, ¿por qué son clave en la carrera por la nominación demócrata? El Barça Gate. El club catalán intenta recuperarse del escándalo por cuentas digitales falsas. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, a las que les queremos poner notas al pie o la voz de los expertos. Unos datos que cada año nos ofrece la empresa International Living, que es una empresa irlandesa que elabora el ranking de los países que son más propicios para jubilarse. Oh, sorpresa, ganan los latinoamericanos. Miren qué interesante, de los 24 países preseleccionados en ese estudio, aproximadamente 11, es decir, casi la mitad, son latinoamericanos. Y de los 6 primeros, 5 son de este continente. En primera posición está Portugal, pero a partir de ahí siguen Panamá, Costa Rica, México, Colombia, Ecuador. Encontramos en 8ª posición a España y a partir de ahí, ya distribuidos dentro de ese ranking hasta los 24, Perú, Belice, Uruguay, República Dominicana, Nicaragua y Bolivia, que toman en cuenta los que hacen el estudio para hacer esta lista. El primero es el clima, el segundo, el servicio o sistema de salud, el coste de la vida y las facilidades o dificultades que ofrece el país para conseguir residencia y una vivienda. O sea, hay que irse a vivir a Portugal, por lo que veo. Hablando de otras cuestiones de esta actualidad, la de la preocupación, el enojo, la indignación, pónganle el adjetivo que ustedes prefieran, de la sociedad mexicana con los feminicidios. Y tienen nombres propios, al menos los últimos. Fátima, una niña de 7 años, secuestrada y encontrada muerta dentro de unas bolsas de basura. Indignante. La segunda, la que se producía días antes, muy pocos días antes, la de Ingrid Escamilla, que también fue descuartizada en ese caso por la persona próxima. Estos 2 casos han despertado a la sociedad mexicana, que vive acostumbrada a la violencia, lamentablemente. Miren los datos, en los últimos 8 años se han incrementado los asesinatos de mujeres en más de un 100%, 137%. Y el año pasado, solo el año pasado, 4.000 mujeres fueron asesinadas.
los feminicidios y la violencia contra las mujeres en un país que ya pesa sobre él la carga de la violencia del crimen organizado, de las bandas, del narcotráfico. Pero es que los feminicidios, que tienen otra naturaleza muy distinta a ese narcotráfico, esa violencia organizada, están ya hartando a esa sociedad mexicana, que le están pidiendo al gobierno que tome cartas en el asunto. Saludamos a Frida Guerrera. La señora Frida Guerrera es activista mexicana y esta semana participó en esa rueda de prensa matinal del presidente López Obrador y le pidió explicaciones. Señora Guerrera, gracias por acompañarnos. Bienvenida a Cuestión de Poder. Usted en esa rueda de prensa le pidió medidas al presidente. ¿Exactamente qué es lo que le pide? Hola, buenas noches. Mira, concretamente, bueno, creo que desde la postura que quien acompaña, que soy yo, a estas múltiples familias que engrosan estas listas de dolor, pues le dijimos claramente, queremos políticas públicas reales que no generen expectación o incertidumbre, la creación de esta Fiscalía Especializada, pero también la participación activa de los institutos que deben de vigilar que la violencia contra las mujeres en el país disminuya. Creo que si de verdad hay un tema de políticas públicas reales, sin simulación, las cosas pueden cambiar para las mexicanas. Señora Guerrera, estos días leemos varios datos, varios análisis que intentan explicar esos feminicidios, esa violencia contra la mujer en México. Y hay uno que también llama la atención. El 90% de estos casos quedan impunes, es decir, la impunidad. ¿Cree usted que el gobierno de México, el Estado mexicano, está entendiendo la naturaleza de esta ola de violencia? Yo creo que no se ha entendido desde hace muchos años. Ciudad Juárez, en aquellos años, hace más de 20 años, nos gritó, nos dijo, aquí está pasando algo, son mujeres jóvenes, y no escuchamos. Las autoridades, bueno, mucho menos escucharon en aquellos años. Recuerdo alguna declaración del entonces presidente Vicente Fox, cuando le cuestionan justamente ahí en Chihuahua el tema del feminicidio, y él dice que son asuntos de cuatro paredes. Creo que todos estos años de oídos sordos, de falta de respuestas concretas al tema, generaron un mensaje de impunidad muy grave, que justo ha llevado a que estemos como estamos en estos momentos en la historia del país, con cifras altísimas de vidas arrancadas, y que bueno, la intención en estos momentos es que se mantenga el interés del Ejecutivo Federal para que logremos que de verdad haya respuestas que nos ayuden a dejar de contar mujeres y niñas todos los días. Todos los días, desde que pasó lo de Fátima, ya ha pasado 8 días prácticamente, y ya llegamos a números rojos muy alarmantes, que son 302 feminicidios hasta el día 20 de febrero. Creo que bueno, la intención es seguir empujando para que el mensaje de impunidad lo dejen de recibir quienes nos asesinan, y que se logre enviar un mensaje de no repetición, que entonces ya la piensen de verdad, con castigos severos, con investigaciones serias de policías de investigación, con integraciones de carpetas por parte de los ministerios públicos reales que puedan ser sostenidas ante los jueces, y que además de todo se logre la homologación del feminicidio en todo el país, para que no se juzgue a criterio de un juez, sino porque las leyes así lo dictan, que debería de suceder, pero que lamentablemente no pasa. Entonces, aquí son todos los poderes los que están involucrados, porque han existido casos. A mí me está buscando ahorita un caso de Nuevo León, donde a la hija de esta mujer le dan, al sujeto le dan una sentencia de 25 años, ella apela esa sentencia porque le parece muy pocos años, y al revisar el juez toda la materia que tenía, le quitan 10 años. Entonces se quedan en 15 años. Hemos acompañado otras tantas que se quedan en 14. O sea, es un tema de reflexión para todos los poderes, y obviamente también para el tema de procuración de esta justicia, ¿no? Yo creo que sería contundente por ahí.
Lo que vemos en los últimos días es el despertar de una sociedad mexicana que se indigna con estos datos de feminicidio. Quiero preguntarle por lo que comentábamos al principio. México es un país que ya está sobre el yugo, soportando el peso de la violencia, una violencia que normalmente la atribuimos cuando nos referimos los periodistas a el crimen organizado, a el narcotráfico. ¿Cree usted que esas muertes, esos feminicidios pasan desapercibidos y que entran en una segunda categoría, un segundo estadio frente a esa otra violencia? Sí, desgraciadamente sí. Nosotros estos casos de los que tú hablas los documentamos como homicidios violentos, obviamente, homicidios dolosos, que también les damos seguimiento, que son otra cifra. Y que bueno, desgraciadamente, mira, cuando se da esta declarativa en contra de la delincuencia organizada, se abre la puerta y se le da permiso a muchas cosas. Nosotros hemos acompañado casos de mujeres que son asesinadas bajo la misma tesitura, como si fuera un tema de delincuencia, descuartizadas, asesinadas a balazos, hasta con mensajes supuestos dejados en sus cuerpos, y dándole seguimiento a las notas, cuando tenemos oportunidad de estar cerca de las familias, nos damos cuenta y se llega a la conclusión de que el responsable de esto es la pareja. Entonces, eso también, además de los homicidios, donde se quedan estas mujeres en medio de la guerra, sí, por falta de oportunidades, por falta de muchísimas cosas, también están asesinando mujeres queriendo simular que son ajustes de cuenta. También, claro, que exigimos que se investiguen estos homicidios de mujeres en marco de esta lucha de cárteles en el país, porque pues se supone que debe de haber justicia, debe de haber investigación para todas, y cuando nos dicen, no, pues es que fue un ajuste de cuentas en los medios de comunicación, la sensación es de que nunca jamás entonces va a haber investigación, como si la delincuencia organizada fuera un gran ente de verdad que no se puede desarticular para castigarlos por un tema de homicidios o feminicidios así directamente. Y bueno, creo que sí es lamentable que ellas se queden así como en el limbo, ¿no? Porque deben de tener justicia también las madres y padres de estas mujeres. Es Frida Guerrera, es activista mexicana y es una de las voces que hoy escuchamos, tal vez con un poquito de más fuerza, en esa reivindicación, esa necesidad de luchar en contra de estos feminicidios que azotan a la sociedad mexicana. Señora Guerrera, gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Al contrario, a ustedes, muchas gracias, y ojalá el tema se mantenga visible para ustedes, de su interés, porque no podemos dejar que se quede invisible otra vez. Gracias. Ya regresamos. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Tiempo para la entrevista en Cuestión de Poder, para fijarnos en un escándalo que algunos ya denominan el Barçagate. El Fútbol Club Barcelona se ha visto involucrado esta semana en una información periodística que difundió primero la cadena SER en su programa deportivo y que hacía referencia a un contrato de la junta directiva con una empresa llamada I3 Ventures, en la que presuntamente la directiva del Barcelona habría contratado a esta empresa pagándole casi 1 millón de euros para promocionar a través de una serie de cuentas en las redes sociales a la junta directiva, particularmente a su presidente, Josep María Bartomeu, pero sorprendentemente también para criticar a jugadores y a posibles candidatos que buscarían la presidencia o que fueron presidentes, como Joan Laporta. Nos vamos a Barcelona para conocer los detalles y el alcance y el revuelo que ha creado esta noticia. Saludamos a Antoni Bassas, es periodista del diario Ara y conocedor del Fútbol Club Barcelona. Durante 14 temporadas siguió a este club deportivo por Europa y el mundo. Antoni, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un placer saludarte, Gustavo, a la orden. Antoni, ¿qué ha pasado? ¿De qué se trata este Barçagate? Como has explicado, se trata de la contratación de una empresa
para monitorizar las redes sociales y saber qué es lo que el mundo digital dice del Barça. Hasta ahí no hay ningún problema. Los problemas empiezan cuando unos periodistas destapan que, aparte de esa lógica tarea de monitorización, hay también un trabajo de ataque a expresidentes como Joan Laporta, candidatos a la presidencia del Barça como Víctor Font, y no solo ello, sino también ataques indirectos y comentarios insidiosos sobre Gerard Piqué, por ejemplo, el defensa central del Barça, incluso contra algún empresario del que se dice que tiene vínculos económicos con Messi, y que esos vínculos serían la razón por las cuales hace unos meses Messi no parecía dispuesto a renovar su contrato por el Barça. Naturalmente se trata de un hecho escandaloso, más si tenemos en cuenta que ese 1 millón de euros no se pagó a través de una sola factura, sino que ha quedado acreditado que el club fraccionó ese pago en 5 facturas de 200.000 euros a fin de que este gasto no tuviese que pasar por la junta directiva y fueran diversos departamentos del club los que dieran la orden de pagar esa cantidad. Ha quedado acreditado porque el club ha reconocido que hubo este contrato, que ha quedado acreditado porque el club lo ha hecho así, ha rescindido el contrato con esta empresa. Lo que se niega es que haya habido mala praxis, es decir, ataques o insidias, prácticamente con todas las personas que he comentado, salvo a través de una determinada cuenta. El problema principal es que, al parecer, buena parte de los directivos del Barça no conocían esta actividad que amparaba este contrato, y en una reunión que está teniendo lugar justo ahorita mismo cuando estamos hablando, los directivos del Barcelona van a pedir explicaciones al presidente, y en función del convencimiento a que el presidente sea capaz de llegar, nos podríamos encontrar con alguna dimisión o, en el peor de los casos para la actual junta directiva, con un anuncio de elecciones anticipadas. Las elecciones a la presidencia del Barça deberían de celebrarse en junio de 2021, por tanto dentro de 15 meses aproximadamente, y es posible que en función de esta crisis se pueda dar un adelanto electoral. Algún telespectador de NTN24, Gustavo, podrá preguntarse si todo esto es suficiente como para desencadenar una crisis. Bueno, evidentemente se trata de una cierta quiebra moral, porque estamos ante un tipo de actividad naturalmente de una gran inmoralidad, pagar con dinero del socio, del club, este tipo de ataques a través de las redes sociales. El problema es ese, pero no solo ese. Es que esa es una gota que colma el vaso de una situación deportiva delicada que lleva al Barcelona a sustituir su entrenador a media temporada, a cesar a Valverde y a traer a Quique Setién, a una situación económica muy delicada también, porque a pesar de que el Barça es el club que más ingresa en el mundo, debe pagar unos altísimos salarios a su plantilla y normalmente la plata no le alcanza. Y no le alcanza sobre todo cuando está a punto de aprobar una inversión que por lo menos va a llegar a los 700 millones de euros para remodelar el estadio, que data de 1957, el Palacio de Deportes donde disputan los partidos sus secciones. Es decir, tiene que hacer frente a una inversión muy grande, tiene que hacer frente a una renovación de la plantilla que poco a poco se ha ido haciendo mayor. A Messi, digamos, ya pasa de los 30, y todo esto, sin duda, Gustavo, cae sobre las espaldas de un presidente que ha ido perdiendo directivos en todos estos años. Es decir, estamos ante algo parecido a la tormenta perfecta. Interesante la larga explicación, que nos pone varias preguntas sobre la mesa. La primera, a pesar de que el Fútbol Club Barcelona en una primera reacción lo negó, luego reconoció el contrato, como nos has explicado, y luego dice que conocía una parte pero otras no, y que no todos lo conocían. Lo que vemos es una reacción confusa. ¿Cómo valoras esa respuesta institucional de la Junta Directiva del Fútbol Club Barcelona? Nerviosa, temerosa, probablemente más pendiente de saber
quién filtró algunas de estas informaciones a la prensa, que de hacer un examen de conciencia y reconocer que no se ha obrado de una manera correcta y diligente. Y eso explicaría este nerviosismo que veo que tú también detectaste en la primera aparición del presidente del Barcelona para dar explicaciones. ¿Por qué? Es la pregunta que se puede hacer alguien que está viéndonos ahora. Un club tan exitoso como el Fútbol Club Barcelona, con un presidente que, si no estoy mal, tú me corriges, no se puede volver a presentar. Y, por lo tanto, ¿qué necesidad tendría esta junta directiva de, uno, atacar a rivales? Que a lo mejor podría decir alguien, oiga, guerra sucia la ha habido siempre cuando hay elecciones. Pero, ¿por qué atacar a la plantilla? ¿Por qué atacar al talismán más importante que hoy tiene el Barcelona, que es Messi? Sí, entiendo perfectamente el asombro que esconde o que subyace en el tono de tus preguntas, Gustavo. Yo quisiera explicar al público que vamos a ver, la vida de un club de fútbol como el Barça no es fácil. No se trata de una sociedad anónima donde hay alguien que ha puesto el dinero y es dueño del club. Se trata aún de un club de fútbol, a propiedad de 150.000 socios que escogen a un presidente, lo cual da lugar, en pequeñito, a una cierta vida política. No hay un parlamento, pero sí hay unas elecciones democráticas y se elige un presidente. Y, por tanto, dentro del Barça, todo el mundo es barcelonista, pero hay corrientes de pensamiento, de gestión, incluso algunas están vinculadas con corrientes políticas más independentistas catalanas, más unionistas españolas, tanto da. A todo esto hay que añadir un último factor. Todo este ecosistema da lugar, en algunos casos, a una cierta sospecha generalizada sobre que alguien querrá atacar a la presidencia. Hay gente, hay directivos, ha habido presidentes que han sobrellevado mucho mejor que otros esta presión. Es probable que esta junta directiva y algunos de los asesores más próximos al presidente Bartomeu vivan en un estado de estrés, casi de paranoia, viendo enemigos por todas partes, y deben haber pensado que la mejor defensa es un ataque. ¿Quién es Víctor Font? Hoy, si no estoy mal, es el único candidato que está postulándose a las elecciones al Fútbol Club Barcelona. Bueno, antes de nada tengo que decir que Víctor Font es amigo mío y que quisiera hacer esta disclosure, digamos, para que el telespectador tenga todos los matices a esta respuesta. Pero yo soy periodista y en un intento de objetividad que creo que puedo conseguir, debo decir que Víctor Font es, en efecto, el único socio del Barça que ha dicho claramente que va a presentarse y al cual la opinión publicada le está atribuyendo posibilidades de ganar las elecciones o al menos de pelearlas hasta el último minuto. Entre otras razones, porque aparte de que trabaja desde hace tiempo la candidatura y está agrupando ideas y personas que pueden aportar, hay un exjugador muy reciente, Xavi Hernández, actualmente entrenador en Qatar, que ha dicho públicamente que Víctor Font sería un buen presidente para el Barça, que lo conoce y que le gustan las ideas que tiene. Y cuando una figura de este tipo se pronuncia de esta manera, es evidente que puede decantar votos. Además, no hace mucho, cuando el Barça cesó a Ernesto Valverde, a uno de los técnicos que fueron a buscar fue precisamente a Xavi Hernández. Y Xavi les dijo que no. Y eso puso, digamos que más en valor el hecho de que, a pesar de que no tiene nada firmado y que no, nadie ha dicho que Xavi vaya a dar apoyo a la candidatura de Víctor Font, pero el hecho de que haya dicho que sería un buen presidente y que haya dicho que no al actual presidente ha hecho que las acciones de Font hayan subido en la cotización como eventual presidente del Barça. Entiendo. ¿Cuál es la reacción del soci? Los 150.000 socios que van a votar en esas elecciones están fundamentalmente en Cataluña y también en el resto de España. Básicamente en Cataluña, incluso te diría que
básicamente en la ciudad de Barcelona y hay un colectivo que vive a 2 kilómetros alrededor del estadio del Barça, en el distrito de Las Corts. Quiero decir que el voto, lógicamente, es muy barcelonés, muy de la ciudad, muy catalán, muy del país, pero sí, hay unos miles de socios fuera de Cataluña y luego en España, y luego los encontraremos prácticamente por todo el mundo. Pero el grueso de los socios que votan, del cual el 25% son mujeres, son básicamente catalanes y barceloneses. ¿Cómo han reaccionado esos socios frente a esta noticia y este escándalo? Bueno, es un poco una gota, no que colma el vaso, pero que lo sigue llenando. Es decir, el juego del equipo tiene algunas debilidades. Fue eliminado de la Copa. El propio Messi ha dicho esta semana en una entrevista a Mundo Deportivo que con el fútbol que están haciendo ahorita mismo no les alcanza para ganar la Champions. Atención. Y todo esto no es del agrado de un club ganador y que además desde 2009 ha encadenado un montón de títulos, y no solo ellos, sino la admiración mundial por la calidad de su juego. Esto último está en declive y eso es fundamentalmente lo que más molesta al socio. Esto último que estamos hablando del Barçagate o del Trollgate, a lo mejor le pilla un poco lejos, pero entiende que si el club no es capaz de gestionarse a este nivel, se entiende más que tampoco sea capaz de gestionarse a nivel deportivo y que, por tanto, hoy mismo esté ofreciendo las carencias deportivas que está ofreciendo. Me quedan 30 segundos. Tengo que preguntarte por el rival, el archirrival del Barcelona, el Real Madrid. Supongo que los socios del Madrid se están frotando las manos viendo esa crisis deportiva que ahora viene acompañada de crisis moral. Sí, como decimos acá, están mojando pan. Bueno, es normal, ya se sabe que la vida de los clubes rivales, Barça o Madrid, es cíclica y ahora parece que al Madrid le toca estar un poquito arriba y al Barcelona un poquito más abajo. Es el periodista del diario Ara en Barcelona, Antoni Bassas, conocedor de los intríngulis de esa institución deportiva que sobrepasa las fronteras nacionales para llegar también a muchos seguidores, muchos culés, como se definen los seguidores del Barcelona, también en América Latina. Antoni, gracias por tus explicaciones. Feliz noche. Gracias a los telespectadores de NTN 24 y un saludo muy fuerte para ti, Gustavo. Felicidades por los merecidísimos premios que vas cosechando ahí en Washington. Bueno, muchas gracias. Trabajo de equipo el que está también detrás de cámaras. Antes de terminar, les recuerdo, ustedes pueden escuchar esta entrevista otra vez en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y háganos llegar sus comentarios sobre este escándalo del Barcelona y lo que nos contaba ahora Antoni Bassas. Estamos en C-Poder NTN 24. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Tiempo para el análisis en Cuestión de Poder, para fijarnos en la cuenta regresiva en el estado de Nevada. Es la tercera cita de esta carrera de primarias. Mañana los electores de ese estado van a elegir a quién ven como su nominado, sus preferencias, para que sea el nominado del Partido Demócrata. Y ayer analizábamos en este programa ese debate agrio, decíamos, de los 6 candidatos que están en la liza al frente de las encuestas. Lo que vemos ahora en Nevada es que a Bernie Sanders parece que le puede ir muy bien. Tiene el 30% de intención de votos, según la media que hace la empresa Real Clear Politics, seguido de Joe Biden con un 16%, Buttigieg con el 14%, Warren con el 13%, Steyer el 10% y Amy Klobuchar con otro 10%. La diferencia entre Sanders y el siguiente es de casi el doble. Es muy probable que mañana tengamos mucha claridad con ese titular en el que Bernie Sanders se afianza en esa aspiración demócrata. Lo vamos a analizar hoy con el profesor que ya nos acompaña, Silvio Weisbord, que es profesor de medios y políticas públicas de la Universidad George Washington. Profesor Weisbord, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Un placer, gracias. ¿Esa ventaja de Sanders a qué se debe? 30 frente a el inmediato competidor, 16, casi el doble. Se debe a que la campaña Sanders ha trabajado Nevada especialmente como un estado clave para ellos, ante una organización bastante respetable, han formado una coalición, lo que ellos imaginan que puede ser un ejemplo de la coalición a nivel nacional, que Sanders va articulando con votantes de clase media, clase obrera,
diversidad en términos étnica y racial. Entonces, lo que ellos piensan en Nevada es como un microcosmos de lo que ellos se ilusionan, lo que piensan que puede ser esa coalición sanderista que los lleve no solamente a la candidatura demócrata, sino también a la Casa Blanca. ¿El reflejo de lo que es hoy Nevada es Estados Unidos? No, Nevada es muy diferente a los dos estados donde ya hubo primarias, es diferente a New Hampshire, y en Iowa hay una fuerte presencia latina, en Nevada que sigue creciendo, y hay una presencia de afroamericanos mucho mayor que en los dos estados donde ya hubo primarias. Me refería a que los porcentajes de población que va a haber en ese estado, si los extrapolamos a todo Estados Unidos, hay un 27% creo de latinos, Sí. Que podría corresponder al porcentaje de latinos que hay en Estados Unidos, tal vez es un poquito más. Es un poquito más, eso es un poco más. Pero digamos, es muy diferente a los dos anteriores estados. Entonces, y Carolina del Sur, que es la próxima, también tiene un porcentaje de población afroamericana mucho más alta que cualquiera de estos tres estados que ya hemos hablado, que son vitales para lo que Joe Biden viene diciendo es parte de su coalición. Entonces aquí hay, en primer lugar, dos candidatos que pueden ganar, todas las encuestas llevan esto, lo de Biden es casi un poco más discutible en el caso de Carolina del Sur, todavía faltan unos días para eso, pero son dos estados claves porque son muy diferentes a los que ya ha habido una elección primaria. Interesante. Sanders va a ganar y va a llegar de esos caucus, habiendo ganado en New Hampshire y habiendo quedado casi ganador por la mínima, 0,1%, si no recuerdo mal ahora, con Pete Buttigieg, pero claramente una posición muy confortable. Sí. Con esas tres victorias, ¿el camino de Sanders está allanado? Yo diría que no, hasta incluso el más optimista no dice eso. Pero hay razones que uno podría pensar que es así. Habría que esperar hasta lo que se llama el supermartes, porque ahí se deciden una cantidad importante de delegados. Lo que pasa es que Sanders va a llegar con el envión, va a llegar con el momento al primer martes de marzo. Y en segundo lugar, una cosa que lo favorece a Sanders es que el voto no sanderista o el voto más moderado del llamado centro demócrata está fragmentado, está dividido. Y eso lo conviene a él porque son, digamos, todos los votos más del ala de izquierda, más radical. Él son los que va sumando y el resto se va dividiendo. Pero con esta teoría lo que tendría que pasar es que a medida que se desaparezcan otros candidatos porque ven que no tienen posibilidades, se vayan agrupando en el candidato alternativo de centro. Claro, pero no hay que descontar la ambición personal de cada uno de los candidatos y el hecho que ninguno de los tres candidatos que están capturando ese voto tienen mucho apuro en hacer otra cosa, digamos, en volver a su puesto en el Senado, por ejemplo. Entonces yo creo que van a estar mientras tengan dinero y tengan, digamos, un porcentaje alto en las encuestas, con la aspiración de pelear la candidatura de Sanders en la convención demócrata y ser elegidos como la alternativa no sanderista por el resto, digamos, del Partido Demócrata. Vamos a ver, varias cosas. La primera, mientras tengan recursos. Claro. Estas son carreras multimillonarias. Totalmente. Y a excepción, en este caso, de Michael Bloomberg, que tiene más de 60.000 millones de dólares según la revista Forbes, el resto, en gran medida, cuentan con donaciones. Esas donaciones, usted que conoce cómo funciona esto, se producen y continúan alimentando las campañas siempre y cuando estas campañas tengan opciones viables. Y tengan visibilidad y tengan triunfo. El triunfo levanta donaciones. Entonces aquí es lo fundamental, porque sería después del supermartes ver si hay algunos candidatos que se bajan porque no han tenido y eso le va a ser muy difícil. ¿Quién cree que se va a bajar después del supermartes? Es difícil verlo a él, pero es difícil pensar que Klobuchar tenga el tipo de candidatura. Va a ganar Minnesota en el supermartes, eso es casi descontado, pero no le va a ir. Es descontado porque, si la audiencia no lo sabe, es su estado. Es su estado, ella es senadora juega en casa. de ese estado. Como que tenga el perfil alto y los triunfos para que eso le genere donación para seguir en la campaña. Eso es lo que más uno podría prever. Bloomberg obviamente tiene sus propios recursos y de hecho él está apostando a quedar bien colocado en ese espacio, digamos, del centro moderado de los demócratas a partir del Super Tuesday
Bloomberg no está ni en Nevada ni en Carolina. Pero a tenor de lo que vimos en el debate, y sin querer ahora abondar otra vez en el debate, en el análisis que ya hicimos ayer, pero recogiendo la frase que ahora nos decía de hay que llegar a la convención para presentarse como un candidato alternativo, claro, esa presentación sin duda tiene que venir acompañada de yo tengo la capacidad de unificar este partido que ya está dividido, pero que va a llegar a esa convención muy dividido. Claro, lo que pasa es que el sanderismo va a decir, no, acá quien tiene que ser elegido es quien tiene la mayor cantidad de delegados. Entonces, los demócratas tienen miedo, pero hasta hoy parecería que no tienen opción, que va a ser una convención dividida. Es muy temprano todavía, pero todo parecería apuntar a eso. ¿Qué quiere decir una convención dividida? Vale decir que hay diferentes candidatos y ninguno tiene la mayoría. Uno tiene la mayoría, pero no es suficiente. 1990 y... Exactamente. Lo que se especula es que Sanders puede tener un 30% de eso. Entonces, el argumento que los sanderistas están haciendo ahora es que eso sería suficiente para que sea elegido. El que tiene que ser elegido es quien tiene la mayor cantidad de delegados y no que haya una convención en la cual hay una ronda de votos, en los cuales cada uno vota a quien representa, una segunda ronda de votos donde son todos libres de votar a quien quiera. Si en la primera no se consiguen esos votos. Exactamente. Y el sanderismo teme a la segunda ronda. Vale decir, que haya acuerdos. O sea, en el fondo es la segunda vuelta de los países latinoamericanos. Exactamente. Lo que aspira la oposición en Bolivia para ganarle a Evo Morales. Entonces, lo que están aspirando el no sanderismo... Que son todos los demás. Todos los demás es quién es que llega con la mayor cantidad de delegados, quién va a salir segundo en el conteo de delegados y que sea quien pueda aglutinar al voto no sanderista en una convención dividida. Pero si es así, va a ser una convención muy problemática, muy áspera, yo diría, muy agria. Vaya, como el debate el otro día. Exactamente. De todos esos candidatos que usted dice que querrían llegar aspirando a presentarse como esa opción, por los ataques que vimos, Michael Bloomberg o consigue los delegados o no parece que el partido lo vaya a abrazar, a tenor de los ataques por arriba, por abajo, por el centro que recibió. Lo que pasa es que depende de qué impacto tienen las encuestas. Esto no va a tener impacto en las donaciones porque funciona con una lógica de financiamiento propio. Entonces, el tema es si estos ataques que Warren especialmente le lanzó a él harán mella en sus encuestas. Lo que pasa es que estamos en un escenario bastante, como se dice, fluido, bastante incierto. Entonces es difícil decir eso. Yo creo que en el supermarket tenemos alguna idea, pero no estaremos cerca de ninguna definición. Esa es lo que yo aventuro que va a ocurrir. El presidente Trump tiene una popularidad que ha estado establemente baja, pero que dentro de esa línea de por debajo del 50% durante toda su presidencia, en los últimos semanas, un último mes y medio, ha conseguido llegar... pasado del 39 en octubre del año pasado, pasó al 45% de aceptación y ha conseguido la más alta, que es el 49%. ¿Esta tendencia puede ser al alza? Depende, la economía, digamos, pareciera que es uno de los principales motivos con los cuales a Trump le está yendo mejor de lo que muchos pensaban y lo que le iba en el año anterior. Pero fundamentalmente su gran éxito es que llega con un partido demócrata muy dividido en este sentido. Y creo que parte de su apuesta es justamente a que esto sea así y que la convención sea una cosa que presente a los demócratas de una forma desfavorable y que aún favorezca esta cosa de la continuidad y de la certeza que tiene su candidatura a la reelección. Antes de terminar, volviendo a lo que hablábamos antes de los candidatos, ¿cuán fuertes van a ser las presiones para que haya candidatos que por su ego o por sus aspiraciones personales quieran continuar en la contienda, pero que el entorno y el partido les digan, oiga, ya, no, tire la toalla? Lo digo porque esto pasó, por ejemplo, en la carrera de los republicanos del 2015 y 16, claro. En el que yo recuerdo que a Marco Rubio ya no le salían los números, pero él continuaba allí. Lo que pasa es que continuarán hasta que se den cuenta que es muy caro y que no tienen el dinero para competir. O sea, la plata va a ser... La plata es lo que determina, no es el ego. El ego es lo que lo sigue empujando a seguir adelante, por más que el panorama sea sombrío, que no le den... Aunque ellos se presenten como, no, yo tengo que defender mis principios porque creo que es lo que necesita el país, y esta retórica que suena muy bonita, pero... Que suena muy bonita, pero hay una cuestión de empecinamiento personal, a pesar de que los números no le den bien, que cuenta por mucho de esta atracción que tienen o esta obsesión en seguir en la carrera, o la especulación que pueden tener un capital propio político para después ser parte de un gobierno futuro.
eso tampoco es una mala jugada. Pero mientras tengan, digamos, el dinero en la caja para pagar campañas astronómicamente caras. Bueno, la última cuestión, a Joe Biden. Joe Biden claramente mañana no le va a ir bien. Probablemente no le vaya tan mal como le fue en los dos primeras, pero no le va a ir bien porque claramente las encuestas todas indican con una abultada ventaja le dan a Sanders la victoria. Pero ayer hablaba con un analista y me decía, tiene que ganar Carolina del Sur. Si queda segundo en Carolina del Sur, ¿está fuera? Yo creo que pierde, digamos, una gran chance. Carolina del Sur es la chance de él para reactivar su campaña y decir todavía soy un candidato viable. Si pierde ese argumento de cara al supermartes, no lo puede hacer. Le va a ser mucho más difícil. Es una elección donde él tiene todo para ganar y todo para perder la elección. Lo que pasa es que las cuentas recientes muestran un declive de índice de favorabilidad de Biden, incluso en Carolina del Sur, y un repunte de Sanders. Entonces, no es descabellado pensar que le puede ir mal, vale decir que salga segundo, que en su plano es salir mal, a Biden en la elección de Carolina del Sur. Interesante. Los datos muestran mañana una diferencia de entre Sanders y Biden, que va de segundo, de 14 puntos porcentuales, y en el caso de Carolina del Sur esa distancia se reduce de esos 14 a 4. Y ambos bajan, según la media que hace Real Clear Politics. Biden tiene un 24,5% y Sanders tiene un 20,5%. O sea, la tendencia es a la baja y todos bajan. Eso es lo que más me sorprende. Si todos bajan, ¿quién está subiendo? Bloomberg ha subido, digamos, a nivel nacional. Y Bloomberg no sale en esta encuesta que está haciendo. Porque él no está en esa encuesta, digamos, pero a nivel nacional eso es lo que muestra, incluso en algunos estados del super martes, muestran el ascenso de Bloomberg. Bueno, el análisis del profesor Silvio Weisbord, es profesor de medios y políticas de la Universidad George Washington, aquí en la capital estadounidense. Gracias, profesor. Gracias. Puede volver a escuchar esta entrevista en nuestro podcast. Estamos en Apple y Spotify. Y háganos llegar sus comentarios sobre cómo ve esta carrera hacia la nominación demócrata particularmente, porque la republicana la tiene ganada con mucha probabilidad o con toda probabilidad Donald Trump. En la cuenta de Twitter CPoderNTN24. Ya regresamos con Cuestión de Poder. Tiempo para la cultura en Cuestión de Poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colón Amil. Alexandra, muy buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Película para el fin de semana? Película para el fin de semana. Okay. ¿Qué nos recomiendas? Se llama The Hunt for the Wilder People. Yo he visto una traducción por ahí que es La casa o A la casa de los inhumanos. Ajá. O digamos que sería algo así como La casa de la gente salvaje. La película es una comedia, tiene algo de drama y es de este director neozelandés, Taika Waititi, que es el creador de esa película Jojo Rabbit, que también recomendamos acá. Antes de irnos, ¿qué opinas de las críticas que el presidente Trump le ha hecho a la Academia sobre que la mejor película no es una película estadounidense? Bueno, que va un poco alineado con, ya sabemos, la retórica del presidente, ¿no? Pero me parece un gran paso que está dando la Academia por celebrar películas que no sean necesariamente hechas por estadounidenses. Bueno, la recomendación cultural y la opinión de Alexandra Colón Amil. Gracias, Alexandra. A ti, Gustavo. Así terminamos. Gracias por la generosidad de su tiempo. Esperemos que hayan aprendido, como lo hemos hecho nosotros, de nuestros invitados. Que tengan una feliz noche y feliz fin de semana.